Pirovano. Ella está en la unidad de stroke los lunes de guardia y desde hace unas semanitas, como todos en el Pirovano, es una unidad totalmente nueva, nos está acompañando a la mañana y es un gran aporte que está haciendo con todos los pacientes. Así que Andrea, todo tuyo. Yo me llamo al silencio. Gracias, Martín. Karina, ¿me podrás permitir compartir pantalla? A ver, prueba. Ahí está. Compartir, ¿no? Compartir. Listo. Y ahora abrir el PowerPoint. Ahí. Listo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha, Andrés. ¿Sí? ¿Me Sí, escuchan? súper bien. Sí, bárbaro. Bueno, si se me escucha muy bajito, por favor háganmelo saber, porque bueno, por ahí en la rapidez para hablar, bajo un poquito el tono. Bueno, antes que nada quiero agradecerles el poder participar de este encuentro tan enriquecedor para todos. Como dijo el licenciado Martín, formo parte de este programa desde hace pocos días, porque bueno, en realidad está abierto el programa en el hospital desde hace unas semanitas nada más, como mencionó. Así que bueno, es toda una novedad para mí formar parte de este hermoso equipo de trabajo, así que estoy muy contenta. Quiero contarles que armé la charla en dos partes. La primera parte les voy a contar cuál es mi experiencia personal y desde lo médico cómo estamos transitando la implementación de este programa de rehabilitación para pacientes post-COVID-19. Y la segunda parte de la charla voy a tratar de explicarles y de repasar entre todos acerca del cuadro de debilidad aguda en pacientes de terapia intensiva, en pacientes de cuidados críticos, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfecto, perfecto. Ahí vamos. Sí, Andrea, tenemos todos el audio silenciado, ¿sabes? Perfecto, perfecto. Para que no se metan otras voces y se arruine lo que vos decís. Así que quédate. Perfecto, gracias. Si hay algún problema de audio, yo te aviso. Vos dale tranquila. Gracias, Karina. Me encargo de avisarte, ¿sabés? Quédate tranquila. Entonces, bueno, nuestro equipo está formado por todos los profesionales que les menciono acá. Me pareció importante mencionarlo porque escuché que en otros hospitales está integrado por otros profesionales, en el nuestro por estos: kinesiólogos, podiatras, psicólogo, trabajador social, musicoterapeuta, nutricionista, enfermeros y médicos. El equipo médico está formado por especialistas en clínica médica, otorrino y neurología. Cuando pensamos en la implementación del programa en nuestro hospital, pensamos en un punto de partida en común, ¿no? Que tiene que ver con la identificación y el abordaje de pacientes que presentan secuelas físicas, emocionales y cognitivas secundarias a la infección por COVID. Pensamos, ideamos entre todos el tipo de abordaje que íbamos a realizar con este grupo de pacientes, y este primer acercamiento está dado por un médico y por uno o varios licenciados. Y planteamos inicialmente, bueno, unificar criterios de inclusión al programa de rehabilitación, determinar objetivos a rehabilitar, definir qué áreas formarán parte del tratamiento, planificar el orden y el tiempo de las sesiones. Esto
dependiendo de la patología del paciente y las condiciones físicas al momento del ingreso del tratamiento. Y también estimar el tiempo para llevar a cabo el programa y cumplir con los objetivos planteados y planificar de esta forma el alta programada. Esto a grandes rasgos, ¿no? Pero además pensamos en una evaluación escrita, diagnóstica, que llevamos a cabo en los distintos sectores del hospital. Esto puede ser en la sala de internación general, en terapia intensiva o en la misma sala SARIP, donde en algunas ocasiones ya estamos recibiendo pacientes de otros hospitales. ¿Qué recabamos en esta evaluación diagnóstica escrita? Bueno, los datos filiatorios del paciente, si cuenta o no con obra social, teléfono de contacto de familiares, diagnóstico de ingreso hospitalario con la fecha de ingreso, antecedentes patológicos y medicación previa, evolución de la enfermedad actual, qué intercurrencias y complicaciones médicas tuvo el paciente durante la enfermedad causada por COVID, cómo se trató, qué medicación recibió. Y quiero contarles que en esta evaluación diagnóstica escrita que hacemos, participamos todos. Y en esta participación de las distintas áreas, bueno, implementamos o agregamos esta cuestión de si el paciente estuvo en asistencia respiratoria, cuántos días, si se utilizaron bloqueantes neuromusculares, cuáles, en qué dosis, cuánto tiempo, si existieron dificultades en la desvinculación a asistencia respiratoria, si el paciente requirió traqueostomía, cuándo se realizó, qué tipo de cánula se utilizó, qué complicaciones existieron al momento del procedimiento y posteriormente. En este sentido, el médico hace una evaluación física general y luego cada área plasmó en esta evaluación inscrita lo que deseaba conocer al momento del ingreso del paciente al tratamiento. Desde kinesiología quieren saber el nivel motor previo del paciente, el índice de CAT, los objetivos que tiene el paciente, objetivos a corto y largo plazo, y cuál va a ser el destino de alta probable de ese paciente. Desde fonoaudiología, qué vías de alimentación actual tiene el paciente, si tiene antecedentes de neumonía aspirativa y si presenta alguna evaluación foniátrica previa. Desde psicología, el estado cognitivo previo, la dominancia, el nivel de escolaridad, los antecedentes psiquiátricos, psicológicos y neurológicos del paciente. Desde musicoterapia, el estado anímico actual, qué relación tiene con la música del paciente, si le gusta escuchar música, si canta, si toca instrumentos. Desde nutrición, estado nutricional, tipo de alimentación y plan actual. Desde trabajo social, el contexto familiar, red social, si cuenta con obra social o certificado único de discapacidad. Todos estos objetivos fueron planteados por las distintas áreas, entonces empezamos a integrarnos a partir de esta evaluación diagnóstica. ¿Qué modalidad de tratamiento tenemos hoy en la implementación de este programa? Bueno, por un lado tenemos el hospital de día. Actualmente tenemos 2 pacientes que asisten al programa desde terapia intensiva. Son pacientes que cumplen un tiempo de tratamiento que comprende 8 de la mañana o 9 hasta las 5 de la tarde. Los pacientes luego regresan a terapia intensiva para seguir con sus controles y tenemos otro tipo de modalidad que es la de los pacientes que permanecen en la sala, que están internados en SARIP. ¿Qué características tiene este programa de rehabilitación, este tratamiento? Bueno, es un tratamiento personalizado, transdisciplinario e integral. Que tiene objetivos grupales, de equipo, en donde estamos
inmersos en esta modalidad transdisciplinaria que comprende un proceso dinámico y de aprendizaje continuo, y que además nos une en este objetivo común, que es que el paciente alcance el mejor estado funcional y emocional posible. Pero también tenemos objetivos individuales, porque claro, esto es una oportunidad que tenemos desde lo profesional para enriquecernos, para mejorar, para crecer, y que tiene que ver con el intercambio constante que tenemos entre los profesionales. También se manifiesta esto en un desafío, ¿no?, profesional y personal, dado en el contexto en el que estamos de pandemia. Antes de terminar con esto, quiero contarles un poco cuál fue el impacto del desarrollo del programa en nuestro Hospital Pirovano. Por un lado, la implementación del programa creó un nuevo espacio terapéutico, creó un equipo de trabajo que hasta el momento quizás nos conocíamos de vista o de algún comentario en la sala, pero no trabajábamos todos juntos y a la vez como lo estamos haciendo ahora. Por otro lado, hubo un aspecto existe el aspecto de la divulgación del programa. Es un programa muy nuevo, es intentar informar a todos los sectores del hospital en la medida que también vamos aceptando pacientes, que les vamos recordando que estamos para ayudarlos, para complementar el tratamiento del paciente, y que además fundamentamos desde un marco teórico, ¿no? Todo esto se da a la vez, porque desde lo médico tuvimos diferentes respuestas. Por un lado, tuvimos médicos que se sintieron muy amparados, protegidos por este programa, porque bueno, es darle una mirada integral a los pacientes que sabían que necesitaban, que hacía falta, que la necesidad estaba instalada en el hospital y que faltaba este paso en cuanto a la implementación del programa. Pero también implica que integrarnos a otros sectores, por ejemplo la guardia, porque si bien nosotros no pesquisamos pacientes en la guardia factibles de tratamiento, sí necesitamos de la guardia, por ejemplo, para el traslado de los pacientes al momento del alta a tercer nivel, a su domicilio o donde sea, ¿no? Entonces, es decir, que la información de este programa no solo tiene que ver con las unidades o salas que directamente están relacionadas con los pacientes post-COVID, sino que hay sectores que también tienen que conocernos y tienen que colaborar con este programa. Así que bueno, yo un poco en esta parte quería mencionarles desde lo médico cómo planteamos el desarrollo de este programa, cómo estamos llevándolo a cabo desde lo interdisciplinario, transdisciplinario, mejor dicho. Así que bueno, esta parte tenía que ver con eso. Quisiera saber si hay alguna pregunta o algo que les haya llamado la atención y que valga la pena hablarlo y compartirlo. ¿Puede ser? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo o algo que no se haya entendido porque hablé rápido? No sé. Acá dicen todo perfecto, súper claro, ¿sabes, André? Ay, gracias, Karina, porque me estaba desesperando. Muy Dije, no sé. claro, dicen todos están escribiendo, así que quédate tranquila porque estás dando una súper clase. Dale para adelante que estamos todos Bueno, súper atentos. Perfecto. Entonces vamos a dar vuelta a la página y vamos a seguir con la segunda parte de esta charla, que tiene que ver con el cuadro de debilidad aguda en el paciente crítico. Cuando hablamos de esto, ¿de qué hablamos? Bueno, sabemos que existe el compromiso neuromuscular, puede ocurrir en forma temprana en los pacientes que se encuentran en terapia intensiva. Esto puede dar paso o origen a discapacidades residuales
que impliquen una reducción en la calidad de vida de nuestros pacientes. Cuando hablamos de cuadro de debilidad aguda, tenemos que no solo englobarlo en el cuadro conocido de polineuropatía del paciente crítico. ¿Por qué? Porque implica mucho más que eso. Implica un cuadro miopático, implica un cuadro polineuropático, o implica la unión de las dos entidades, donde no solo tengo afectado el músculo, sino también el nervio periférico. Pero dentro de estas tres entidades que les mencioné antes, la menos frecuente o que crea la duda de su existencia en forma aislada es la polineuropatía. Es decir, lo más probable es que tengamos un paciente con un cuadro de miopatía o con un cuadro de polineuromiopatía que implica la afectación de ambos sistemas. Cuando hablamos de miopatía, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un paciente con un cuadro de debilidad proximal asociado a atrofia muscular. Cuando hablamos de polineuropatía, vamos a encontrar un paciente con un cuadro de debilidad distal, pero que además tiene compromiso de fibras sensitivas. Y cuando hablamos de ambas cosas, bueno, vamos a encontrar un poquito de las dos. Pero en este caso, cuando hablamos de ambas entidades en la polineuromiopatía, lo más frecuente es que el compromiso muscular sea a predominio proximal. Desde la fisiopatología sabemos que este cuadro polineuromiopático tiene que ver o es consecuencia del cuadro de inflamación sistémica persistente, prolongada, que tienen muchas veces los pacientes que se encuentran en terapia intensiva. Es decir, que este cuadro es la expresión muchas veces de la falla multiorgánica. ¿Qué características clínicas tiene un paciente que tiene un cuadro de debilidad aguda? Bueno, generalmente se presenta con una cuadriplasia flácida e insuficiencia respiratoria por falla neuromuscular, que lo vemos o se evidencia por dificultades en la desvinculación del respirador. Sabemos que este cuadro es la causa más frecuente de debilidad neuromuscular en terapia intensiva, que entre un 25 y un 65% de los pacientes que han estado en asistencia respiratoria mecánica durante al menos una semana son capaces de desarrollarlo. Para reflejar la memoria, que no nos olvidemos, sabemos que en un cuadro miopático vamos a encontrar un paciente con debilidad proximal, con atrofia muscular y que en muchos casos lo vemos expresado con un aumento de enzimas neuromusculares y dentro de ellos la CPK. Cuando hablamos de un paciente con polineuropatía, hablamos de un paciente que tiene debilidad distal, que tiene menos atrofia muscular, pero la tiene, y que además tiene compromiso de fibras nerviosas sensitivas. Ahora, ¿qué pasa cuando encontramos la unión de esto o la conjunción de ambas entidades? Y bueno, encontramos la debilidad, como les decía, predominio sobre todo proximal, la atrofia y el compromiso del nervio sensitivo. Pero, ¿quiénes son los pacientes? ¿Cuáles son los factores predisponentes de riesgo para que un paciente desarrolle un cuadro de debilidad aguda? Bueno, por un lado tenemos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis o el fallo multiorgánico, nos predispone a tener esta entidad entre un 70 y un 100% de los casos. Se asocia a un mal manejo de control glucémico, se asocia al uso de drogas vasopresoras, relajantes musculares y el uso de esteroides, que en algunos trabajos está discutido, pero bueno, se menciona también. La inmovilización prolongada, pacientes de más de 50 años y sobre todo en hombres.
¿Qué pasa con el diagnóstico? Nos cuesta definir criterios diagnósticos, no están muy claros y por lo tanto no hay un consenso en donde podamos ir y revisar y determinar rápidamente el diagnóstico, pero sí nos valemos de algunas cosas. Por el lado del examen neurológico, podemos hacer el examen de fuerza muscular por grupos, que lo que tiene en contra esta valoración es que requiere la colaboración del paciente. Como les decía, en muchos casos se sospecha de este diagnóstico cuando el paciente está en asistencia respiratoria y es difícil desvincularlo. Entonces, bueno, difícil es que en esta situación pueda colaborar con nosotros. Pero bueno, está dentro de estas posibilidades. Entonces nos valemos de los exámenes complementarios, y esto tiene que ver con la electromiografía, las velocidades de conducción motoras y sensitivas, que nos permite hacer una detección precoz y cuantificar el grado de severidad de la afectación de la enfermedad. En este sentido, sabemos que podemos encontrar alteración de respuestas sensitivas en el caso de la neuropatía. Dentro de los diagnósticos diferenciales de cuadros de debilidad aguda, están todos estos, pero claro, si uno se pone a mirar en forma prolija y ordenada, ve que hay patrones o enfermedades crónicas. Entonces, ¿cuáles son las 3 enfermedades que yo tengo que tener presente en un cuadro de aguda? Por un lado, el Guillain-Barré, que sabemos que puede estar asociado a una infección respiratoria por COVID, la miastenia gravis, que en muchos casos el paciente debuta con una crisis miasténica que es secundario a un cuadro respiratorio grave, que, bueno, nos permite llegar al diagnóstico de miastenia, ¿no? Y por el otro lado, el bloqueo neuromuscular, que muchas veces está dado por la administración de drogas de bloqueantes, justamente neuromusculares, en donde la respuesta a la disminución de dosis o incluso a la suspensión del tratamiento es lenta y por eso el paciente presenta este cuadro de debilidad. Pero estos son los 3 patrones más, las 3 enfermedades que no tenemos que olvidar y que tenemos que tratar de diferenciar de un cuadro de debilidad aguda. ¿Qué sabemos del tratamiento y de la prevención? Bueno, no hay un tratamiento específico para esto, pero sí tenemos medidas de prevención. Por ejemplo, reducir la exposición a factores de riesgo, antes mencionados, medidas de soporte en pacientes críticos, junto con el tratamiento agresivo de la sepsis, porque claro, lo que predispone, como vimos, es esa respuesta inflamatoria persistente. Entonces, bueno, tratar la enfermedad subyacente de base nos va a ayudar a prevenir este cuadro. Además de esto, tenemos que tener en cuenta y hacer un control de las drogas que recibe el paciente, del tiempo de la administración, ¿no? Y de las dosis, por supuesto. ¿Qué más? Control de glucemia. Se vio que es un factor predisponente y de riesgo, entonces vale la pena controlarlo a fin de prevenir el desarrollo de este cuadro. Por ahí encontramos un trial que intentó a través de la administración de inmunoglobulinas tratar estos cuadros, pero la verdad es que no hay evidencia de efectividad en esto. ¿Cuál es el pronóstico de esta entidad? Bueno, el pronóstico tiene que ver con la enfermedad de base, como recién decía. Sabemos que la mortalidad en la falla multiorgánica puede llegar a ser del 60%. En cuanto a la mortalidad en pacientes con diagnóstico de polineuromiopatía, puede ser hasta del 55%, y que tiene que ver con el tiempo de permanencia prolongado en el respirador, ¿no? En muchos casos hay discapacidad residual, con reducción de la calidad de vida y por lo tanto de autonomía. Existe evidencia de que hay peor recuperación en pacientes con compromiso de nervio periférico más que del músculo.
Pero ¿qué pasa con la rehabilitación? Bueno, sabemos que debería ser precoz, que debe indicarse en cuanto al paciente se encuentre clínicamente estable, que podría reducir la incidencia de estos cuadros, que la movilización temprana, diaria, repetida, previene la atrofia muscular. Es decir que, perdón, a ver, ahí está. Debemos sospechar del diagnóstico de polineuromiopatía ante un paciente de debilidad aguda con trastornos en la desvinculación, y que hay que iniciar el tratamiento de rehabilitación en forma temprana porque disminuye la aparición de este cuadro. La rehabilitación temprana debería realizarse en cuanto el paciente se encuentre clínicamente estable, dado que mejora la independencia funcional, acorta los días libres de ventilación mecánica, los costos de internación y tratamientos prolongados. Bueno, quise hacer un resumen lo más prolijo y explícito posible en cuanto a estos dos aspectos. Espero que les haya servido, que podamos compartir, intercambiar ideas. Estoy a disposición. Acá les dejo mi mail por si tienen alguna duda sobre esto o alguna otra cosa. Y bueno, antes de terminar, quiero agradecer al licenciado Martín Trevigliano por la posibilidad de formar parte de este equipo de trabajo, a la dirección del hospital, el doctor Uva, nuestro director, y por supuesto al doctor Fulgenzi, que en este caso me ha ayudado, me ha asesorado sobre esta clase. Así que bueno, también, bueno, no dejar de agradecer a mi equipo de trabajo que está presente, y que, bueno, me ha dado mucho aliento en este día para poder presentarme con ustedes. Muchas gracias. Bueno, vayan abriendo los micrófonos. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Yo estoy Andrea. intentando volver, ¿eh? Sí, cerrá eso. Ahí voy. Dejá de compartir pantalla. Tenés que Dale, salir. mirá que me fijo acá, a ver cómo hago. Ya está, ya lo generé yo, no te preocupes, ya está. Ah, Andrea, ¿pudiste? muy buena la Qué bien. presentación. Ahora sí, nos vemos. Muy buena la presentación, un buen resumen de todo lo que estamos haciendo en todos lados, la primera parte. Y bueno, esto acercar un poco las causas de la fisiopatología de la polineuropatía del paciente crítico, ¿no? Que también podemos agregar que por todas estas drogas que recibe el paciente no solo tienen estas secuelas neuromotoras, sino también tienen las secuelas que ya venimos hablando hace rato, como el delirium y los trastornos cognitivos. ¿Mm? Así que, bueno, hablen ustedes. ¿Qué quieren, dudas que que se quieran sacar con Andrea, de la patología? O fui muy clara o no se entendió mucho. Ah, se entendió, se entendió. Entendió perfecto, Se Andrés. entendió, sí, Entendió perfecto. A mí lo que más me sigue sorprendiendo y me encanta tiene que ver con que, bueno, Apaguen. Apagamos los micrófonos. Ahí está. Decía que, nada, cuando uno ve este tipo de pacientes, quien sabe antes lo que se pensaba era precisamente no tocarlo, ¿no? Esperar, y fue un gran error durante muchos años. Y bueno, cuando los pacientes se les dejó de dar tanta sedación y empezamos a participar otras disciplinas, es maravilloso cómo avanzan, ¿no? En el caso de la musicoterapia hay bastante evidencia científica que genera menos días de ventilación mecánica, bueno, todas estas cosas que decía Martín,
Y nosotros lo estamos viendo un montón esto en nuestra sala, cómo los pacientes vienen con esta condición que hoy nos contaste, y cómo la movilización rápida de estos pacientes genera precisamente que se mejoren más rápido, ¿no? Aún con esas dificultades, ¿no? Tratando de incentivarlos, porque muchas veces los pacientes se frustran mucho cuando se descubren así, cuando se descubren con esas fallas, no les gusta descubrirse con esa debilidad muscular, entonces les da temor. Entonces tenemos que trabajar un montón con los pacientes tratando de, bueno, incentivarlos, motivarlos, darles aliento, explicarles que esto es normal, que es una secuela muchas veces de los fármacos, y que se quede que es de los días que está quieto, que lo va a volver a recuperar, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar mucho la motivación, porque bueno, cuando un paciente está despierto y empieza a ver que quiere mover una mano y no puede, que quiere agarrar una cuchara y no puede, esto genera mucha frustración y mucho más querer separar, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que ser todos muy creativos y ofrecerles tratamientos con un montón de... Por eso me parece tan bueno que podamos trabajar tantos profesionales diferentes, porque esto al paciente le da como una visión de sí mismo multidisciplinar, ¿no? Y se va viendo en cada cosa, y bueno, nada, me parece que está buenísimo, y los resultados se ven claramente, ¿no? Cómo los pacientes se mejoran y avanzan, y van cada semana mejorando más, ¿no? Así que nada, me encantó, André, buenísimo. Estuvo súper claro, sos muy didáctica. Gracias. Bueno, yo creo que es clave en esto el trabajo que hacen los kinesiólogos y que a la vez comparten con nosotros su experiencia, su abordaje, sus objetivos, y que entonces esa relación y continuar bajo nuestro programa los objetivos, creo que es clave para que pacientes que, bueno, podían estar a largo plazo, mucho tiempo internados, lo estén menos. Y como vos decís, Karina, reciban otro tipo de estímulo, ¿no? Que otro día, si quieren, hablamos un poquito de lo que implica la neuroplasticidad. ¿Qué factores son positivos? ¿Qué factores son negativos? ¿Por qué la interrelación entre todos los profesionales mejora esto y en qué lo vamos a ver reflejado? Andrea, yo conozco la Sí, respuesta, pero te la hago para el resto, para punto de partida. Desde tu experiencia como neuróloga, de los pacientes que vistes con sí. polineuropatía periférica de este tipo, olvídate de este momento de la SARIP, olvídate de este momento del tratamiento novedoso que estás viendo y los resultados que estás viendo. ¿Cómo eran los resultados o cómo era el paciente, cómo era el derrotero del paciente cuando salía de terapia intensiva con este síndrome? Bueno, el tránsito a clínica médica, porque la mayoría van a clínica médica, es una experiencia que, digamos, desde el plano físico y motor no se terminaba de avanzar, no se terminaba de concretar su mejoría en este aspecto. Y eso, como decía yo en el Power, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, que la rehabilitación tiene que ser temprana, que la rehabilitación no es el último eslabón en un tratamiento, sino que Está tenemos que bien, ir a la pero par. en la clínica, sí, hasta Sí, ahora, ¿cómo eran los tiempos de los pacientes estos, en general en el hospital? En el hospital y en los hospitales donde vos... prolongados, prolongadísimos, interrumpidos por intercurrencias, porque bueno, como no está todavía en condiciones y no está estable, entonces mejor no le damos el alta porque no tiene un contexto que lo pueda ayudar, y entonces en ese paso de días es que intercurren, van para atrás, para adelante. Malo, la verdad que desde ese punto de vista es malo. Por eso yo mencionaba, ¿no? La importancia de Sí. esto para acortar los tiempos. Y ahora la pregunta que te hago es en relación a lo que mencionaste recién,
que tiene que ver con esto de este trabajo que estamos desarrollando de forma transdisciplinaria, intensivo e inmediato, si apenas sale el paciente de terapia intensiva, que es el favorecer la neuroplasticidad. Así, sin PowerPoint, sin nada, contanos un poco a capela sobre la neuroplasticidad, que si bien todos lo sabemos, es bueno desde tu experiencia, que vos te formaste bastante con neurorehabilitación y todo esto, que hablemos Bueno, un creo poco. que el concepto general de neuroplasticidad todo lo tenemos en el sentido de que sabemos que hay un aumento de redes neuronales que se forman y se favorecen a partir de lo que nosotros le proponemos al paciente. Del estímulo que el cerebro recibe, es en función de eso que va a haber un desarrollo de redes y de sinapsis que van a dar origen a que zonas afectadas cerebralmente puedan empezar a reactivarse y agilizarse y a cumplir funciones que antes no podían cumplir, que estuvieron detenidas por algún proceso, van a dar respuesta desde lo neurológico a esto que les ha pasado. Tuvimos la experiencia, quiero compartirla, si Martín me permite, de una paciente que ingresó desde terapia intensiva, una paciente joven que transitó un cuadro respiratorio grave con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, que se hizo el diagnóstico de polineuropatía del paciente crítico, que ya conocían en terapia intensiva los kinesiólogos y que nos dan el aviso de que es una posible candidata a ingresar al tratamiento. Inmediatamente ingresó, a los pocos, fue una de las primeras pacientes en recibir, y esa paciente ya está de alta, funcionalmente mejoró muchísimo, sobre todo en el acceso a la mejoría en la movilidad, en marcha, en sus ABD mejoró muchísimo, y eso permitió que ella se pueda externar y volver no a un centro de rehabilitación, no ser derivado a un centro de rehabilitación, sino que está con su familia y va a continuar el proceso de rehabilitación. Yo ella hoy no la mostré porque pensé que iba a ser muy extensivo, quizás lo guardamos al caso para estos ateneos que se proponen y podamos volver a hablar sobre esto y plantearnos sobre aspectos puntuales de esta paciente, pero la realidad es que tenemos una experiencia muy cercana de ella que fue realmente gratificante ver cómo día a día y gracias a la intensidad del tratamiento y de este abordaje transdisciplinario, la paciente pudo externarse a su domicilio y bueno, va a continuar la rehabilitación en forma ambulatoria. Bien, bien. Bueno. Yo quiero preguntar algo. Sí. No, preguntar no, sino que quiero... Bueno, yo soy del Hospital Fernández de Servicio de Salud Mental, Mónica Esmoriz. Escuché la de nutrición y no pude dejar de relacionar el tema del glutorio fonatorio, que tiene que ver absolutamente también con estas cuestiones musculares, digamos, de la nutrición y poder empezar a ingresar, digamos, en forma oral, digestivo, digamos, el alimento, y que tiene que ver con todo esto. Digo, no pude dejar de acordarme del seminario que dictaron ustedes esa vez, y que se hablaba tanto de la respuesta y de los pasos que iban llevando, ¿no? Desde la alimentación parenteral hasta poder empezar a deglutir, y bueno, que son cuestiones neuromusculares también, del músculo liso, pero en fin, está todo relacionado. Por eso digo, la transdisciplina, lo importante que está haciendo, ¿no? En este momento. Sí. Exactamente, exactamente.
¿Cómo se entreteje, digamos, todo para justamente el avance y el bienestar del paciente? Es una forma que no es nueva, No. porque en sí no es una forma de trabajo nueva, no es nada que hayamos inventado la pólvora, pero el poder realizarlo en los hospitales, que en general tienen un perfil médico hegemónico, y tener una sala de rehabilitación donde el médico no es el centro del tratamiento, sino que es uno más y estamos todos hablando y trabajando al mismo tiempo, es algo maravilloso desde mi punto de vista, y creo que ustedes, Andrea, como médicos comparten lo mismo, vos y Mónica también como médica Tal psiquiatra. cual, tal cual. Además me encantaría saber el tema de, a mí me encanta la música, y quería saber qué respuesta están teniendo con la música, la musicoterapia con los pacientes. Porque bueno, sabemos desde no hace mucho tiempo que la neurogénesis y las formaciones redes neuronales no hace mucho tiempo, digamos. Antes creíamos que nacías con tantas neuronas y morías con las... Ahora sabemos que se estimulan. Y digo, ¿qué respuesta están teniendo con la musicoterapia? Si hay alguna ya estadística o algo, no estadística, pero bueno, respuestas que se puedan medir. ¿Contesto, Martín? A ver, dejá a los chicos a ver que si se animan y después vos los ayudás. Bueno, Guillermo, la respuesta, Jonathan, a ver qué dicen, a ver si dicen las cosas como vos crees que van a decirlo, y si no los ayudamos. Sí, obvio. Pero nada, bueno, dale. Bueno, dale, Jonathan. la respuesta es milagrosa, diría, con respecto a la música. Todo es relativo, por supuesto, a la historicidad de esos pacientes, en el sentido que no, ni bien hoy se me viene el ejemplo de un paciente que tuvo un accidente con un colectivo, tiene una herida prácticamente en toda la cabeza, y me enteré que es rapero. Entonces empecé a ponerle un poco de música, y fui como por afuera, pasándole algunas cosas de rap. Era una persona que estaba totalmente cabizbajo, estaba pero apático, mal, y de repente como que levantó la cabeza y empezó un movimiento de rapeo, como que algo se le activó en esto de esta mirada biopsicosocial, ¿no? Desde lo cognitivo, desde la plasticidad, ¿no? De tejer estas redes reales y simbólicas, ¿no? Desde el proceso vincular y tejer ese tipo de redes, porque no era que uno le pone música y medicaliza con la música, sino le pongo una hora de rap, me voy, vuelvo y veo. Es cómo se acompaña, cómo se presenta el dispositivo, cómo se acompaña desde el sostén con la mirada, desde el contacto o el no contacto, desde estar atento, receptivo a aquello que necesita esa persona, no lo que uno interpreta que necesita. Cuestión es que empecé a escuchar música de rap y enseguida levantó la cabeza y me clavó así como una sonrisa. Era una persona que estaba totalmente apática hace un par de días, fue como, opa, por acá algo está pasando. Empecé a pasar, en realidad no es rap, sino que es trap, que es así una mezcla como de rap con reggaetón, para ser simplista, decirlo de alguna manera, y le pongo su música que había compuesto él. Empezó a hablar, empezó a estar atomizado, empezó a hablar. Me empecé a acercar y lo escuchaba. Empezaba a cantar y cantaba porque en el video estaba la letra. Y él estaba con la letra y haciendo con la manito. De repente empezó a hacer como la manito, así acompañando con la música. Sonreía, ya la mirada había como... El semblante era otro. Cambió, se transformó completamente. E insisto, era desde... Empezamos a charlar y era algo que hace 2 días atrás cuando vino era impensado. Yo cuando me crucé con esa persona era impensada. Le pregunto con qué programa está grabando. Y me dijo con el Cool Edit, que es un programa de grabación bastante antiguo que usaban mucho los raperos de los 80, los 90. Me gusta mucho todo esto de programas de grabación. Y empezamos a hablar de programas de grabación. Yo le dije, grabo, soy músico, grabo con el Cubase. Me dijo como que no lo conocía, todo limitado, pero me decía como, no lo conozco. Le digo, el Cool Edit yo lo conozco. Es el que es tipo verde, así me decía. Y se le escuchaba la voz, o sea, insisto, era casi milagroso. Yo después en un momento agarró el parlante y se lo puso
tipo rapero de los 80, con el grabador, no sé si se imaginan el gesto, y estaba con el gesto haciendo ese movimiento. De hecho, bueno, para mañana, por supuesto, voy a llevarle los auriculares, que tengo como un pitutito doble para que él pueda escuchar música y yo también, los dos con auriculares, pero era como, y para hacerlo algo como más privado, ¿no? Pero la verdad que se estaba viendo, y estoy hablando de esto en 1 hora, en un segundo encuentro con una persona que uno lo veía y el panorama era devastador. Si uno ve el historial clínico, era devastador. Y pensaba en eso, ¿no? En cómo un proceso vincular, aliado al sostén emocional, más todo este tipo de estimulación, pero con un sentido lógico, que no sea esto de la medicalización, ¿no? Como ser simplistas en que como la música cura. La música no cura. La música tiene que estar envuelta de un montón, acompañado de un montón de otros factores para que pueda servir de herramienta para. Bueno, él en este sentido, la música le sirve para herramienta para conectar con su felicidad. Comparte lo que era su rapeo, comparte de cómo compone, eran bastante sexistas, letras digamos, de trap, hablaban de culos, o sea, era bastante básica las letras, pero era parte de su felicidad. Yo no lo escucharía en mi casa, pero él lo veía y había esta contención que la verdad era milagroso y esperanzador en este sentido. Porque después que me fui, empecé a trabajar mucho mejor con las psicólogas, empecé a trabajar mucho mejor con las kinesiólogas, y era como esto, algo de la predisposición, es como cambia totalmente esa persona. Y eso es lo milagroso en tan poco tiempo. Uno piensa en darle continuidad digamos, viene con una problemática importantísima, chocó contra un colectivo, pero la verdad que te da como un criterio de esperanza y esto, la importancia de darle continuidad, porque es esto, me fui yo, pero con tensión de fonoaudiología, de nutrición, de psicología, de un montón de personas que estaban ahí sosteniendo una persona y la verdad que es otra, la verdad que es otra. Así que por eso como arranqué diciendo milagroso y creo que cierro también diciendo que es milagroso en ese sentido, ¿no? Sí, yo doy fe y apoyo lo que vos decís. El lunes ese mismo paciente yo lo fui a medir desde nutrición. Fue prácticamente imposible que mueva un brazo por el solo, no me levantaba la cabeza, estaba de mal humor, me corría la mano. Y bueno, y hoy era otra persona, como vos decís, yo justo pasaba cuando vos terminaste de trabajar con él y no lo podía creer, o sea, cómo conectó. Bueno, lo mismo pasó con otros pacientes que por ahí después del momento de la música y demás están mucho más conectados, y por lo menos a nosotras en nutrición, que el paciente esté mucho más conectado nos ayuda a que se destete mucho más rápido la alimentación enteral, a que progrese mucho más rápido con todo lo que es el tema de la deglución, a que tenga mejor ánimo para estar predispuesto a recibir la comida, aún, digamos, sin haber mejorado la deglución, pero que esté más despierto y predispuesto al momento de la comida, y a comer, digamos, media bandeja en vez de 2 cucharitas, y bueno, está buenísimo, la verdad que sí. Y continuando un poco con el tema que charlábamos antes, esto de la transdisciplina y el tema de que el paciente empiece a rehabilitarse desde mucho antes, a nosotros desde nutrición, digamos, siempre nos ayuda, por ejemplo, todos los ejercicios que hacen con kinesio, con fono, el fortalecimiento muscular, etcétera, nos ayuda mucho más a progresar en todo lo que es el destete de la alimentación enteral, que el paciente pueda empezar a tragar consistencias y empezar a progresar en su alimentación, y que, bueno, rápidamente esté con una dieta normal, digamos. Y eso ayuda muchísimo a que pueda cubrir también sus requerimientos, porque con una dieta procesada, de consistencia blanda, no es tan fácil de cubrir los requerimientos calóricos, proteicos. O sea, cuanto más vaya progresando en consistencias, a nosotros se nos facilita cubrir todos los requerimientos. Bueno, y cuando el paciente va cubriendo requerimientos calóricos, requerimientos proteicos, a su vez también le permite, digamos, poder moverse mejor, poder ganar mayor fuerza, poder rehabilitarse desde lo kinesiológico, desde lo motor. Entonces es como todo un combo, cada uno, digamos, haciendo su aporte, pero es todo un combo. Sí, claro, y además como que va en base a la autonomía, ¿no? Empezar a lograr, digamos. Ganar funcionalidad. Claro. Yo quiero agregar una cosa de lo que decía Jonathan, que es cierto, que uno cuando pasa muchas veces, la música es la única actividad biohemisférica. Entonces esta red
que se genera, hablando de neuroplasticidad, como bien hablaba Andrea, es importantísimo, porque para que todos los que están acá sepan, lo melódico es derecho y lo rítmico izquierdo. Entonces, cuando uno trabaja con música, todo nuestro cerebro se prende, ¿sí? Todo nuestro cerebro. Entonces, todas esas redes neuronales que asociadas claramente a primero un vínculo emocional con el paciente, porque somos terapeutas primero, ¿no? Después somos musicoterapeutas, pero primero somos terapeutas. Entonces, bueno, genera que ese paciente active tantas áreas cerebrales, gane mayor conciencia, gane un estado mucho de mayor activación cerebral, que después genera que puedan los demás trabajar. Yo le decía, el día que me tocó hablar, que muchas veces conviene mucho más que nosotros vayamos primero y después vayan otros, pero no porque tenemos prioridad, sino porque generamos con el estímulo con el que trabajamos, insisto, básicamente asociado a que nosotros hacemos un trabajo arqueológico de cada historicidad de cada paciente, pero entendiendo que no hacemos milagros, sino esto es basado en la evidencia, hay miles de investigaciones que dan cuenta de que la musicoterapia tiene este impacto, que cuando uno lo ve parece realmente un milagro, porque no puede creer que ese paciente estaba totalmente quieto y de repente ponemos una canción y su cerebro se prende fuego, ¿no? Y empieza a conectar, pero no es milagroso, es ciencia, ¿no? Entonces digo, todos estamos trabajando desde ese lugar y es maravilloso como con la música motivamos, activamos, y después vienen los otros y cada uno hace su parte, ¿no? Así que celebro y brindo siempre por esta Sarip tan hermosa de la que todos formamos parte. Gracias, Martín, por dejarnos. Yo lo